Bien, entonces vamos a ahora comenzar a ya entrar a algo más concreto. Hemos visto todas eh, en estas clases esa parte de diagnóstico que creo que, aunque suene ya un poco pues reiterativo, es lo más importante en la ortodoncia. Hacer una plaquita eh, o, o pegar brackets, eso ya es algo procedimental. Lo fundamental es el diagnóstico, pensar el caso, proyectar lo que vaya a suceder y hemos visto varias herramientas para eso. Entonces vamos a ver ahora de manera ordenada, ¿no? Porque eso es lo que nos corresponde ver, cómo tenemos que abordar los problemas en ortodoncia. No son los mismos problemas que tiene un paciente. El paciente no está pensando nunca va pues un paciente a decir, doctor, tengo un problema transversal, arréglemelo, ¿no? Nadie habla en esos términos. Y está bien, porque, claro, el paciente ve lo que ve, ¿no? Él no ve transversal, anterior, posterior, él ve dientes apiñaditos, que su chiquito está con los dientes chuequitos y viene a nosotros para que se lo arreglemos. Bien, eso es un tema que hay que obviamente tener en cuenta, pero lo interesante de todo esto es que el que pone el que marca la cancha somos nosotros. Y para marcar la cancha no es de una manera, eh, tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido es ir abordando los problemas desde los más evidentes a los que ya luego poco a poco se van desenvolviendo. Entonces vamos a ver ahora esto que es eh, uno de los primeros problemas que tenemos que abordar, ¿no? Hemos visto esto de aquí, las clases anteriores, eh, y que tiene sentido para nuestro propio trabajo. Y el problema ortodóntico y su tipificación es lo que hemos estado viendo para poder tener eh, esas herramientas para decir cómo debo arreglar, hasta dónde puedo arreglar. Después, el tema de la capacitación es algo como evidente, ¿no? Hay cosas que de repente nosotros no podemos hacer y de hecho hay muchas terapias, muchos tratamientos en ortodoncia que es, eh, son muchos tratamientos, ¿no? O muchas terapias, muchas filosofías, muchas maneras de abordar un problema ortodóntico y que lo que está de nuestra parte es procurar capacitarse hasta donde nos dé para poder realizar esos tratamientos. Bien, y lo que yo quería ahora tratar es esto de aquí, el orden por dónde comenzar. Nosotros vamos a comenzar primero por los problemas transversales, ¿no? Porque es lo primero que se tiene que abordar. Por un sentido práctico, porque disminuye los problemas verticales y obviamente también los anteroposteriores, que esos son los temas de las clases que vienen en adelante, y terminamos con la parte de estética que abarca la parte quirúrgica. Pero lo primero, lo fundamental, lo transversal. No vamos a arreglar primero un problema anteroposterior y luego el transversal, no. Hay que tener este orden en la cabeza, ¿no? Aunque el paciente viene por otras cosas, pero lo más sabio, lo más adecuado es abordar los problemas primero el transversal, luego el vertical y anteposterior. Eso es pues a lo largo de estos años de ortodoncia, es lo que primero se aborda, ¿no? Y es lo fundamental. Hemos estado observando también este esquemita que sale en el libro de Moyers, que es muy orientativo, de hasta dónde podemos nosotros atender, qué podemos hacer. Y si se dan cuenta, la parte que más o menos nosotros podemos abordar en un niño, en un adolescente, es bien amplia, ¿no? Hasta la misma gráfico se ve, ¿no? Los problemas de una ortodoncia correctiva ya están como disminuidos, ¿no? Están ya como, ¿no? Orientados a una manera de trabajar, pero donde hay una riqueza de tratamientos, una gran variedad de cosas por hacer, es en esta época, ¿no? Del crecimiento esquelético activo, ¿no? Podemos hacer intercepción, guiar el crecimiento, corregir hasta cierto punto,
con los resortes, con una plaquita. Ahora veremos en práctica también todo esto. Hay bastantes cosas que podemos nosotros ir ayudando a nuestros pacientes. Control de hábitos, haremos en práctica se hará también una, una rejilla, ¿no? Para poder corregir hábitos. Em, es decir, hay muchas cosas que podemos estar ya teniendo en la cabeza como claras de qué podemos hacer hasta cuando hay un crecimiento esquelético activo, ¿no? Ahora veremos que con las tomografías podemos también determinar de manera objetiva el crecimiento o no activo del hueso y eso nos permite dar una solución de terapias inmensa a los pacientes, ¿no? Que ya no es solamente tener en cuenta eh, solamente algunos datos pues muy puntuales, como hemos estado observando, sino que ya también cuando hablamos de problemas transversales tenemos, ¿no? Más que podemos, tenemos una ventanita de posibilidades amplia para poder ayudar a nuestros pacientes. Hemos estado viendo que también hay una variedad de cosas que podemos hacer, lo hemos repasado en la anterior clase en el análisis de espacio. Se puede hacer expansión, protrusión, desgaste interproximal, extracciones, distalizar. Tenemos todo este bagaje de, de terapias que se pueden hacer, pero tiene que haber una jerarquía en la cabeza en primero para poder ver qué hago primero. ¿Hago una extracción primero? Es lo primero que hay que hacer. O no, o sea, entonces, ¿por qué se hace primero expansión y luego una extracción? Entonces, tiene un sentido. Bien, entonces, por esto, para tener como muy claro, ¿no? El panorama y las ideas en la cabeza al tratar a un paciente y el que nosotros tiene que poner el orden, somos nosotros, no el papá, no el niño, somos nosotros, porque hay toda una sabiduría odontológica detrás, ¿no? O sea, primero es el problema transversal. En este caso que estamos poniendo esta diapositiva, la expansión. Primero la expansión. Si ya no nos da la expansión los milímetros que necesitamos, de repente podemos evitar una extracción, ¿no? Entonces, no ir por lo más fácil, ¿no? Y uno, como no sé hacer una placa, no sé una férula, no me he capacitado, tal, extraigo, ¿no? Entonces, y ya estamos comenzando mal. Entonces, primero es una expansión, el tema transversal, ¿no? Hay cosas que se pueden ir haciendo de la mano, obviamente, ¿no? Se puede hacer una expansión, a la vez se puede distalizar, a la vez también se puede protruir, ¿no? Pero tener en la cabeza claro que es primero la expansión. Por eso a mí me gusta mucho este esquemita que se aplica mucho en el tema empresarial, ¿no? Que es esto de lo urgente y lo importante, ¿no? A veces a las personas les puede parecer que lo urgente para ellos es lo primero que hay que abordar, ¿no? Es lo primero que hay que hacer, pero a veces de repente es no urgente, de repente es importante, ¿no? Porque está desalineado algunos dientes de su niño, pero no es urgente. No es urgente porque lo podemos nosotros solucionar ampliando el arco, ¿no? Y cuando es urgente e importante, es el problema transversal, ¿no? Que una arcada maxilar o una arcada inferior estén atrésicas, pequeñas, ¿no? Por el motivo que sea, es lo urgente y lo importante en una terapia ortodóntica. Cuando solucionamos eso, bueno, cambia el esquema. Ya lo transversal ya no es lo urgente y lo importante, será lo antero-posterior y así, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, que algunos pacientes para ellos lo urgente es pues que el diente esté apiñado y si nosotros estamos haciendo una plaquita que aparentemente no le está corrigiendo lo que viene el papá puede desconfiar. Entonces hay que explicarle a los padres que primero todo en un tratamiento tiene un orden, que se va a solucionar eso que usted está diciendo, pero primero hay que ir ensanchando, ¿no? Y como les mencioné al inicio, a mí me sirve mucho tener pues, mis modelos y mi calaverita de hule, ¿no? Y que ahí les voy explicando, mire acá, señor, señora, los maxilares son flexibles y su niño en este momento
está en una época de crecimiento extraordinaria que podemos aprovechar, ¿no? Y por lo que sea, se le ha hecho pequeñita el maxilar, los huesitos, están chiquitos, hay que ampliarlo. Bien, hay que saber explicar eso, ¿no? Para que el papá entienda, ah, acá hay un orden, ¿no? Sí, se va a solucionar eso, pero ensanchando primero por atrás, damos milímetros y luego vamos corrigiendo por delante. Entonces, a veces lo urgente para un paciente no es urgente, ¿no? Lo importante para nosotros es cómo voy consiguiendo espacio para pues, un diente apiñado, un canino que está fuera del arco. No es pues solamente corregir, meterlo y ya, no, tiene que haber un orden. Es- Hemos estado viendo este análisis del Hospital de Londres, que me parece muy práctico. Con un simple Excel, se puede decir, tenemos una mirada rápida de si vamos a necesitar hacer algo extra, si nos da los números o no nos da los números, ¿no? Y que pues nos va sirviendo, ¿no? Y lo podemos ir actualizando, ¿no? Hemos alineado esto, no, hemos tratado de hacer las terapias que se indican o no. Y acá simplemente una observación, ¿no? En este, en este esquema yo he respetado el orden que ponen en el artículo que he puesto en el aula virtual. El cambio de ancho de arco, el problema transversal, lo ponen como en tercer puesto, no quiere decir que primero se ve esto de aquí o no, simplemente que es una manera de ponerlo. No lo hemos podido poner acá, ¿no? Para poder entender mejor las cosas. Pero simplemente esa observación, ¿no? Que si queremos lo podemos cambiar y vamos a ir solucionando eso, ¿no? Si, por ejemplo, acá, cambio del ancho del arco, eh, en el superior, ¿no? Voy a ganar 1 milímetro. Suele ser, por eso acá no hay ningún número, que en el inferior solucionar un problema transversal es, no digo difícil, pero es poco probable que se dé, ¿no? Un niño pequeño, 8 años, 7 años, 6 años, podría darse, ¿no? Podemos ayudar a ampliar la sínfisis mentoniana que se cierra muy rápido a los 8, 7 años. Algo podríamos hacer. Por eso fundamentalmente se trabaja en la parte superior, ¿no? Y por eso acá no sale ningún número. Bien, entonces es simplemente una aclaración de este esquema del Hospital de Londres, que no considera primero este orden que estamos, esta jerarquía de problemas, sino que simplemente lo pone como sumas y restas, ¿no? Problemas transversales, cuáles son los tres aspectos principales de problemas transversales, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos o los nombres que tenemos a estos problemas? Eh, para poder solucionar ese problema hay soluciones y una de ellas es la expansión dentoalveolar. En un niño pequeño, ponte 8 años, 7 años, podemos solucionar problemas de expansión con una expansión dentoalveolar. O sea, es decir, inclinar solo dientes, ¿no? Y ayudar a que un problema que era dental inicialmente se convierta en esquelético, ¿no? Esta primera expansión dentoalveolar es fundamental para evitar problemas mayores, ¿no? Por eso hay que tener un buen diagnóstico de los niños cuando los veamos. Y ahora veremos ejemplos de esto. Luego la disyunción palatina, ya cuando vemos que el problema no es de dientes, es hueso, ¿no? Es esquelético, haremos disyunción palatina cuando nos dé las posibilidades técnicas que cada uno pueda tener. Eh, el curso tiene pues, sus limitaciones de clases, obviamente. No, acá veremos, será una parte muy ilustrativa de lo que se puede hacer en disyunción palatina. eh, ya está en cada uno capacitarse en realizarlas, ¿no? No son muy difíciles, pero obviamente por lo acotado de las clases, la idea es tener una visión panorámica, tener en la cabeza qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, la decisión palatina se dará cuando ya el problema no es, o puede ser las dos cosas. Hemos solucionado una inclinación, hemos realizado una expansión dentoalveolar, ¿no? Hemos movido un poquito de dientes y reforzamos haciendo una disminución palatina, ¿no? Ampliando el paladar, ¿no?
Si esto no nos es suficiente, si el caso es mucho más serio, en paciente adulto fundamentalmente, será una distracción osteogénica, o adulto o muy pequeño también, ¿no? A veces, como decíamos, el maxilar inferior se cierra rápido, no hay posibilidades, hay poco que hacer. A veces se hace distracción osteogénica. ¿Y qué es distracción osteogénica? Pues es una intervención quirúrgica para abrir una sutura que está cerrada ya fisiológicamente, ¿no? Tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior se pueden hacer distracciones osteogénicas, ¿no? Que obviamente tiene esta parte quirúrgica que hemos mencionado, eh, y que obviamente es mucho más invasiva, ¿no? Más sencillo es esto de aquí, ¿no? Hacer una expansión dentoalveolar, una disyunción palatina, pues es muy llevadero en un paciente, hay un poquito de dolor en la parte superior, pero es fácil eh, poder explicar al paciente y que el paciente lo acepte, que estamos en un tratamiento y que el problema es un huesito pequeño que estamos ampliando y obviamente todo esto de acá va va a sentir esa terapia. En una distracción osteogénica, obviamente hay unos cuidados especiales cuando se realiza este tipo de intervención, ¿no? Que será mucho menos común, ¿no? Se hace muy poco, la verdad, pero es una alternativa en casos muy serios, ¿no? Y vemos acá que a partir de estos problemas transversales podemos tener diversos tipos de mordidas, ¿no? Eh, una oclusión normal, que ya sabemos cómo se da, ¿no? Vemos esta configuración caja-tapa, ¿no? Que es el maxilar superior e inferior, siempre hay esa relación caja-tapa, ¿no? Caja-tapa. Y que diversos autores miden, y ahora veremos, para ver la relación, la proporción de estos maxilares, ya depende de la estrategia que uno hace. Si uno toma una tomografía, habrá unos criterios, si toma modelos, habrá otros criterios. Bueno, mordida cruzada, ¿no? Puede ser unilateral, bilateral. En este caso, estamos graficando una mordida unilateral, ¿no? Que puede ser más o menos de fácil solución, ¿no? Y si es un niño pequeño de 9 años, 8 años, eh, les ayudamos un montón, ¿no? Eh, y mordida en tijera, pues es un caso ya donde hay un compromiso dentario óseo más severo y que también si hay colaboración de los niños, de los pacientes, se puede solucionar, ¿no? Fundamentalmente acá siempre es colaboración. Si no hay colaboración, por más que diagnostiquemos bien, no se va a hacer mucho, ¿no? Y oclusión cúspide a cúspide, evidentemente este tipo de mordida, como sabemos bien por biomecánica, eh, va a hacer que se produzca un severo daño en las piezas dentarias, ¿no? No es fisiológicamente la mejor manera de llevar las fuerzas, a transmitir las fuerzas de la masticación a los maxilares y obviamente se van dañando las piezas dentarias. Bien, son los tipos de mordidas que tenemos cuando analizamos desde el punto de vista transversal. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Modelos, obviamente, modelos bien articulados, tomografías, también en tomografías podemos observar todo este tipo de alteraciones. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que hay etiopatogenias de este tipo de problemas transversales. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que factores genéticos, como siempre, principalmente, puede darse una hipoplasia maxilar, ¿no? Un maxilar pequeño, eh, hiperplasia mandibular, ¿no? Que también puede ser. Y eso lo vamos a determinar con las medidas estudiadas en modelos que ya hemos visto en anteriores clases y ahora recordaremos un poco, o asociación de ambas, ¿no? Entonces, y que da como resultado es una mordida en tijera, ¿no? Una mordida bastante seria, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que podamos tener, tenemos que explicar, ¿no? Uno
cuando está con un paciente, no le va a decir, bueno, que esto es un problema de buenas a primeras genético, porque no hemos hecho un análisis genético y hemos detectado tal gen, ¿no? No es causa-efecto, ¿no? Pero sí podemos decir, bueno, acá hay un componente, puede un componente hereditario, ¿no? Eso sí se puede decir, ¿no? Obviamente lo decimos genético porque es genético, ¿no? Pero sí de herencia de los padres que pueden tener una relación, ¿no? Siempre y cuando no haya un componente de malos hábitos. Si hay malos hábitos, obviamente eso ya no es genético. Bien, luego tenemos y que eso, y ahí sí, ¿no? Un problema serio, los síndromes multiformativos, ¿no? Ya, los diversos síndromes que habremos observado y que será fácil determinar, ¿no? Si un paciente que tiene un problema de labio leporino, de síndrome de Cruzón, o sea, hay varios síndromes que pueden fácilmente decir, bueno, que hay un problema en los maxilares producto de ese síndrome, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente donde tenemos que afinar los ojos es acá, ¿no? ¿Cuál es más grande, cuál es más pequeño, ¿no? Hábitos, ya hemos estado mencionando, la respiración oral puede producir también una alteración de los maxilares porque cuando uno respira de manera oral es que la parte maxilar, como saben muy bien, no está muy desarrollada y hay alguna compensación, ¿no? Y eso también produce una alteración. La deglución anómala, habíamos visto también que produce una malformación ósea y que hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Si se puede corregir una deglución anómala, eh, es algo que empuja a solucionar una hipoplasia o una hiperplasia mandibular, depende del tipo de deglución, como hemos visto, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Depende, ¿no? La succión anómala es evidente, ¿no? Que también va a producir alteraciones, ¿no? Hemos estado ya acá repasando un poquito lo que vimos en práctica hace un tiempito del doctor James McNamara, que ha trabajado de manera en el tema ortopédico con bastante, eh, pues es un gran maestro en esto, ¿no? Y él nos orientaba en este como tip clínico, ¿no? De cómo poder determinar si el ancho intermolar nos puede dar una orientación, una luz de si está atrésico o no ese maxilar. Y ponía esta reglita de 30 milímetros como límite, ¿no? O sea, si un paciente, en este caso está bien, ¿no? Aparentemente está bien. Si es menos de 30, pues hay claramente una atresia maxilar. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una atresia maxilar con una mordida cruzada, ¿no? De alguna manera, el problema aquí es el maxilar superior. El inferior aparentemente puede estar bien posicionado y al ampliar el maxilar superior podemos ayudar a que esa mordida cruzada desaparezca. O también puede hacer el otro revés, ¿no? Que el maxilar inferior acompañe al maxilar inferior, ¿no? Y de alguna manera, sí, hay una relación, pues acá se puede hablar de esta compensación de Solow, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que el huesito no ha podido hacer, los dientes lo hacen y se compensan y se inclinan, ¿no? Entonces, ¿qué da como resultado? Apiñamiento inferior, apiñamiento superior, porque una sutura, por el motivo que sea, no se ha ampliado adecuadamente. Eh, Luego también aquí, de manera mucho más gráfica, vemos diversos tipos de posiciones. En el tipo A es el tipo normal, ¿no? Podemos decir que es una inclinación normal, a una angulación de las piezas adecuada, ¿no? Así deben de ser, ¿no? En el tipo B vemos que se da esta mordida cruzada que habrá que determinar cuál es el problema. Acá no tenemos una medida, ¿no? No sabemos, no tenemos la medida. Pero muy relacionada a la posición superior de la lengua, ¿no? Esta es una posición adecuada de la lengua y una posición superior de la lengua puede ampliar o no, ¿no? El maxilar superior, ¿no?
también dependería del tamaño de la lengua, no solamente que la lengua esté muy por arriba, sino también es su tamaño. Si la lengua está por arriba y es más grande, pues obviamente el maxilar superior va a tener problemas, ¿no? Y se da este tipo de mordidas en tijera, ¿no? Con este tipo de angulaciones, ¿no? Bien, entonces acá también eso tiene que ver mucho, ¿no? La lengua se pone en la parte superior, amplía el maxilar superior de manera adecuada, empujando las piezas dentarias hacia el vestibular y luego hace colapsar el maxilar inferior. Entonces, todo por un tipo de oclusión atípica, una posición inadecuada de la lengua. Y el tipo C, obviamente, también eh, una mordida cruzada, por acá sí es como que un poquito más claro, ¿no? Eh, por la configuración anatómica del maxilar inferior, que como hemos dicho, es más difícil de ampliar. Entonces, cuando hay una posición inferior de la lengua, ¿no? Que a veces se da en algunas personas, ¿no? Por lo menos si tengo en la cabeza el recuerdo de algunos niños que he visto, que tienen su lengüita hacia abajo, ¿no? Están como jugando con la lengua, pueden producir este tipo de alteración, ¿no? Las piezas inferiores están como muy verticales por una posición inadecuada de la lengua, y que acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay un problema transversal. ¿Es un problema óseo, problema dentario, o es un problema funcional de la lengua, ¿no? Entonces, hay que hablar con los papás para decir que acá, en este caso y en este otro caso, es un problema de posición inadecuada de la lengua y que ahí tiene que entrar a tallar otro tipo de especialistas, ¿no? Un foniatra, pues hay varios especialistas que pueden ver este tipo de dificultades, ¿no? Para poder educar, ¿no? A la lengua de los niños, ¿no? Eh, Bien, entonces, acá se abre un poquito el panorama, ¿no? Hay cosas que podemos hacer y otras cosas que no podemos hacer. Por más que nosotros podamos solucionar con una plaquita, con lo que sea, una mejor inclinación de estas piezas, pero si yo no soluciono el problema de fondo, que es un problema de un mal hábito de la lengua, que no ha sido tratado por un especialista, por un fisioterapeuta de la lengua, ¿no? Que hay, ¿no? Que existen, ¿no? Pues va a ser bien difícil que podamos solucionar todos los problemas que podamos tener, ¿no? Entonces, tener eso en la cabeza, ¿no? Que hay cosas que podemos hacer o no, ¿no? Ya luego, si este problema se soluciona, si esta posición inadecuada de la lengua toma una posición adecuada, ya puede ser que el problema disminuya, ¿no? Puede que esa inclinación inadecuada, tanto del maxilar superior o del inferior, de los dientes superiores e inferiores, se corrijan de alguna manera, de manera más sencilla, ¿no? Podemos dar una ayudadita, ¿no? Pero no nos olvidemos de esto. Primero lo primero, si un problema de imposición lengual inadecuada, ¿no? De posición inadecuada de la lengua, primero hay que corregir eso, ¿no? Y ayuda a orientar a los padres. Bien, un ancho transpalatino también tiene que tener sus parámetros, ahora recordaremos cuáles eran, para poder ayudar a los pacientes. Y también tener no solamente en cuenta el número frío, ¿no? Acá hay tantos milímetros, sí, muy bien, ¿no? Es una orientación que ya nos ha dado el doctor McNamara, sí, pero hay que también ver en radiografías cuál es el tipo de angulación de esas piezas, ¿no? Acá vemos que están muy verticales, ¿no? Aparentemente su ancho transplatino es adecuado, aparentemente, pero acá en la gráfica no nos pone cómo está el maxilar inferior. Es decir, en esta diapositiva lo que quiero ver es que no es solamente el número, sino es la inclinación, ¿no? Ver si la inclinación es la adecuada, ¿no? En esta diapositiva, como que es muy amable, ¿no? Porque vemos las dos piezas dentarias dentro de su alveolo, ¿no? O sea, de alguna manera están como, no hay problemas periodontales a partir de este tipo de gráficos. Pero suele ser que sí, y fundamentalmente en esto puede ser que acá haya poco hueso, ¿no? Sea muy delgadito. Y si yo quiero ampliar esto solamente moviendo dientes, me puedo llevar el diente de encuentro, ¿no? Puedo sacarlo del hueso. Entonces hay que tener también en cuenta eso, ¿no? Que su angulación, y si esa angulación al corregirla puedo producir un problema periodontal,
cuidado, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta eso. No solamente medir el modelo, sino ver en la radiografía, ¿no? Ver en radiografías. Y me ha pasado, bueno, no mucho, pero sí me ha pasado de pacientes que vienen por ortodoncia y les pregunto, ¿y te tomaron radiografía? No, no me han tomado. Eso es un paciente que no le toman radiografía, le hacen ortodoncia, eh, problemas periodontales va a tener seguro, ¿no? Porque no puedes trabajar a ciegas, ¿no? Es como hacer una endodoncia sin tomar radiografías, ¿no? Al ojo, ¿no? Ya sí, está bien, ¿no? Ya la radiografía se revela en mi cabeza, ¿no? Pues, ¿no? Entonces también hay que manejarse con radiografías, ¿no? Siempre, ¿no? Para ver el estado periodontal, ¿no? De los pacientes, si podemos o no mover, hasta dónde podemos mover o no podemos mover, ¿no? No podemos ofrecer lo que no estamos en la capacidad de realizar, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este casito de mordida en tijera, pues, donde sí hay una alteración, gracias a Dios un paciente joven y que se puede hacer algo, ¿no? Eh, Poder corregir este tipo de problemas tiene su, pues, como vuelvo a repetir, colaboración del paciente mucha, ¿no? Una higiene bucal, podemos decir buena, no es excelente, hay un poquito de sarro, y eso ya es un indicativo, ¿no? Si un paciente está cuidadito, no tiene problemas periodontales ya de chiquito, ya te dice algo, ¿no? Es alguien responsable, ¿no? ¿No? Es alguien que podemos, sí, pero si el caso fuera al revés, ¿no? Un paciente que viene con un problema de mordida en tijera, eh, con sarro, con encías inflamadas, ya te dice que te va a colaborar poco, ¿no? Porque hay un descuido hasta personal, ¿no? Y es más difícil tratar, ¿no? Es más difícil. De hecho, me pasa eso siempre, ¿no? Veo a niños, ¿no? Yo le digo, mire, señora, se puede hacer el plan uno, plan 2, plan 3, el que sea, ¿no? Y todos van a ser muy eficaces. Pero el tema es que si su niño no colabora, y la primera colaboración es el aseo, si su niño no está aseado, eh, ya me indica pues que realmente no se toma muy en serio sus dientes, su boquita. Entonces, un tratamiento de ortodoncia o de ortopedia, que son de ortopedia como mínimo 3 meses, ¿no? Y en el peor de los casos, puede ser 2 años, necesitas full colaboración. Un tratamiento de ortodoncia, hasta el más pequeño, si no colaboran, bien difícil, ¿no? Bien difícil. Entonces hay que tener eso también en la cabeza, ¿no? Ir conociendo un poquito al niño, ¿no? Para poder ver cómo se puede dar. Bien, morir de tijera, un caso bien serio, tomar panorámica, perdón, una panorámica obviamente, una tomografía mejor, o si no, una radiografía antero-posterior, ¿no? En este caso se tomó una tomografía y se ve claramente esta alteración de mordida en tijera y que tiene sus limitaciones, tanto óseas como dentarias. Pero ya tenemos un referente, ¿no? Sabemos cómo podemos o no atender a este paciente, ¿no? Eh, y saber hasta dónde podemos dar, ¿no? No podemos realizar tratamientos que no podamos realizar, ¿no? O que no haya una eficacia adecuada, ¿no? Este cuadrito del doctor McNamara es un gran referente, la verdad que sirve mucho. Yo le recomiendo por lo menos tenerla cuando uno tenga modelos, tener una referencia más o menos de estos tipos de números, estos promedios, para poder determinar si hay una atresia o no, ¿no? Dependiendo del maxilar superior, maxilar inferior, ¿no? Como hay de niños, de adultos, perdón, de mujeres y hombres, va variando ligeramente, ¿no? Pero ya es una referencia tener este tipo de números. Y luego habíamos visto también que esto se refleja en el perímetro del arco, el espacio disponible. O sea, todo esto que hemos estado haciendo en práctica es un poquito ver ese perímetro del arco, ¿no? Que puede ser de buenas a primeras pequeño inicialmente, pero si uno hace una terapia transversal, podemos ampliar el perímetro del arco, ¿no? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Tomar nuevamente unos modelos y ver el nuevo perímetro del arco, cuánto ha aumentado, ¿no? Porque esta referencia de los dientes refleja obviamente la parte maxilar, ¿no?
y que es más preciso trabajar después con un perímetro del arco más real. Entonces, lo adecuado, lo ideal es, después de hacer una expansión ósea, ¿no? Una expansión dentro alveolar o una disyunción, lo que uno haga, medir nuevamente el perímetro del arco en modelos para ver nuestro espacio disponible, ¿no? Va a variar, seguramente que variará, y nos puede ya orientar, a ver qué hago acá. Hay que hacer una extracción, puedo desgastar, distalizo, ya me da una referencia, ¿no? Los milímetros son fundamentales, ¿no? Por 1 o 2 milímetros puede haber un diente apiñado, ¿no? Canino temporal como interferencia, ¿no? Esta es una cosa que podemos interceptar un problema que se puede convertir en que es algo dentario, se puede convertir en algo óseo, ¿no? Este niño que tiene este canino en esta posición puede hacer que se atore todo este maxilar y se produce una mordida cruzada unilateral, ¿no? En este caso en esta parte está adecuada, pero acá este canino, por lo que sea, por la angulación de la erupción o por un pequeño mal hábito o lo que sea, se ha puesto aquí y está llevando consigo que haya un poco desarrollo en esta parte maxilar, ¿no? Entonces, si podemos hacer cambiar la angulación de este canino, podemos evitar que un problema que era meramente dentario, de una interrupción, una interferencia, se pueda corregir un tema óseo, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta para cuando veamos a los niños, ¿no? Ver ese pequeño detalle ya es un tipo de tratamiento, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Con una pequeña plaquita, con un tornillito, que lo veremos en práctica, y pues empujar, ¿no? Hacer una expansión, ¿no? Cambiar la inclinación del canino y de estos molares temporarios para corregir ese problema, ¿no? Bien, o un resorte, ¿no? Ya hay diversas estrategias, ¿no? Ahora vamos a ver aparatologías diversas. Hay, como vuelvo a decir, hay muchas. O sea, acá yo creo que he puesto las principales, ¿no? Pero hay N aparatos, ¿no? Hay N aparatos, cada doctor le pone su nombre. Hay muchos, pero creo que la finalidad siempre es la misma, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? La idea no es saber 30 aparatos, ¿no? 30 plaquitas, ¿no? Sino es diagnosticar esto que estamos repasando, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? El perímetro de arco, determinarlo, ¿no? Medir, ¿no? Medir una vez, medir otra vez, ¿no? Tener eso como en la cabeza, ¿no? Bueno, aparatología, para que nos vaya sonando un poquito, algo habrán visto, habrán alguna vez coincidido, habré visto alguna revista, artículos, charlas sobre esto, ¿no? Una de estas es este Quadrelix, que es un aparato fijo que ayuda a tener esta ampliación, ¿no? Con este tipo de alambre. Eh, es un material que a veces puede ser un poquito aparatoso para el paciente, molesto. eh, la ventaja que es fijo, ¿no? Es una de las ventajas que tiene este aparato, ¿no? El problema de ese aparato, su activación, ¿no? ¿Cómo activas esto, no? Entonces, el forcejeo de poner el alicate en esos alambres, ¿no? Dentro de la boca a veces es un poquito complicado, ¿no? Está muy cerca del paladar y puede producir algún daño, ¿no? Ese es su problema, ¿no? Bien, expansor de Haas, ¿no? Fue uno de los primeros que sacó el doctor Haas, con este tornillo expansor y 4 bandas, ¿no? Y con este acrílico que empuja el paladar para ampliarlo, ¿no? Eh, Problema de este aparato, que se impacta el acrílico en el paladar, y es horrible esto, ¿no? Porque sí he visto, me acuerdo, yo no he hecho este Haas, ¿no? Pero sí he visto a varios amigos, colegas, que lo han hecho y es feo, pues, ¿no? Porque el acrílico se impacta en el paladar y queda el hueso vivo, ¿no? Bien feo, ¿no? Eh, es un poquito su manejo complicado. A mí, la verdad, no me gusta mucho el Haas. Lo que sí he hecho es con Hyrax, ¿no? Este tornillo Hyrax que está encima del paladar. No hay una
presión en el paladar como el HAS, sino el Hyrax actúa a nivel más dentario. Hyrax solícito, ¿no? Entonces logra una expansión dentoalveolar, ¿no? Y si es un niño pequeño, puede también producir alguna ligera disyunción, pero es menor, ¿no? Ahora lo veremos en algunos cuadros. Expansor de Schwartz, en niños también pequeños, removible. Si el niño es muy colaborador, un Schwartz con tornillo va a ser extraordinario, ¿no? Va a ayudar un montón. Acá no hay problema de impactación de comida, que se impacte en el paladar, ¿no? Y es un aparatito de fácil realización. Acá si se dan cuenta, hay gancho Adams, el arco vestibular y un tornillo. Lo único que hay que saber posicionar bien el tornillo en su lugar, activarlo adecuadamente, ¿no? Y el problema se soluciona rápido, ¿no? Bien, esa es una. Y luego hay otra terapia, un disyuntor Hyrax modificado, ¿no? Acá poco disyuntor, ¿no? No solamente expansor, ¿no? Entonces es un tornillo Hyrax común y corriente que unos doctores de la India, ¿no? En el Journal Clinicals of Orthodontics publicaron en el 2015, me parece recordar. ¿Y qué es lo que hacían? Al Hyrax, que cuesta pues, 30 soles, ¿no? Es muy caro un Hyrax, le adosaban un alambre 0,1, ¿no? Le pegaban, ¿no? Lo soldaban a la parte posterior, ¿no? Y le hacían esta figurita para poner tornillos, ¿no? Tornillos. Eh, ¿Ves? Acá alambre de 1 milímetro, se hace de esta forma, se lo adhiere y con tornillos, con 4 tornillos se logra la disyunción, ¿no? Entonces, me parece bien interesante, ¿no? Porque un aparato así eh, es más caro, pues, ¿no? No te cuesta 30 soles, te cuesta 100 soles, 150 soles, ¿no? Y es poco común. Y esto es interesante porque un Hyrax lo encuentras en la casa dental, ¿no? No hay mayor misterio, ¿no? El Hyrax, ¿no? Y el alambre lo encuentras en cualquier lugar y soldar esto, o si tú tienes soldadora de punto o lo suelda tu protecista, ya puedes manejar casos con mini tornillos que no son nada difíciles de colocar y se pueden ampliar, se puede hacer esa disyunción en un paciente, ¿no? Caso 1, caso 2, se puede hacer de diversas maneras, ¿no? Acá lo hacen con banda y solamente un bracito en premolares y acá simplemente lo adhieren, lo pegan como si fuera un bracket, ¿no? Bueno, hay diversas maneras de realizarlo, ¿no? A mí la verdad que me da más confianza bandas que estar pegando esto, ¿no? Porque se pueden despegar de los molares y sí, estará muy bien fijo al paladar, pero ya es un poco inestable esa plaquita, ¿no? Bien, entonces, me sirvo de esta diapositiva para explicar que a veces los efectos pueden ser más dentales que óseos y a veces será mejor que sea así, ¿no? En algunos casos, en niños pequeños, pero en pacientes adultos será mejor que sea óseo que dentario, ¿no? Entonces depende de la edad para poder determinar qué es lo que me conviene más, ¿no? Bien, ahí está, hay una investigación donde se ve que antes de los mini tornillos, antes de esto, los efectos de las plaquitas eran más dentales que esqueléticas, ¿no? Porque era lo único que podemos hacer, mover dientes y hacer que eso ayude a que la sutura se abra, ¿no? Era muy reducido lo que se podía hacer. Esta diapositiva habría que actualizarla con estos nuevos aparatitos y a ver que si realmente esto ha cambiado totalmente, ¿no? Si hay un efecto óseo con las nuevas terapias que tenemos ahora, hoy en día, en la ortopedia y en la ortodoncia, para hacer que nuestra terapia sea más esqueletal, ¿no? La dentaria en un niño pequeño se puede solucionar, podemos hacer una intercepción una, eh, entre una cosa y otra, ¿no? Dentaria y esqueletal, depende del caso, o a veces solamente dentaria porque es lo que se necesita, ¿no? Bien, y acá se ve, ¿no? Que es dependiendo de la edad, a veces cuanto más pequeños, cuanto más mayores, el efecto dental o esquelético disminuye, ¿no?
Vuelvo a repetir, con las terapias anteriores. Esta diapositiva habría que actualizarla y esto seguramente va a cambiar, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? La prescripción de la expansión rápida maxilar, esto es ERM, expansión rápida maxilar, ¿no? Es con las diversas terapias, acá se pone un HAS, ¿no? Que se ve porque es poco higiénico, como se ve, ¿no? Puede, dice acá, ¿no? Atkins, ¿no? Por cada milímetro de expansión posterior se traduce en 0,7 aumento de perímetro del arco, ¿no? Nos acordamos del perímetro del arco es toda esta superficie, ¿no? Entonces, 0,7 milímetros, ¿no? Ya podemos ir consiguiendo algo por cada milímetro de expansión posterior, ¿no? Aquí, pues podemos decir que así a grandes rasgos puede haber que 8 milímetros de expansión, más o menos, ¿no? Entonces ya sacamos el cálculo, ¿no? ¿Cuánto podemos ganar en perímetro de arco, ¿no? Y este es el fundamento principal para solucionar primero los problemas transversales, ¿no? Que podemos ganar en perímetro de arco bastante si logramos primero hacer eso. Y luego ya vemos si hay que hacer rotaciones, si hay que hacer distalizaciones, si es necesario o no. Bien, entonces, porque de manera muy sencilla, ¿no? Podemos conseguir todo este espacio para que entren nuestras piecitas en la boca, ¿no? Ok, vamos a ver algo sobre el trabajo del doctor Angiglieri, que es el fundamento, y acá también está el doctor Lorenzo Franchi, el doctor James McNamara, que son pues los puntales del trabajo ortopédico que tenemos, ¿no? Salió en el Journal norteamericano del año 2013, ¿no? Para hablar de una clasificación para poder ayudarnos a hacer una expansión maxilar rápida, ¿no? Expansión rápida maxilar, ¿no? Acá simplemente que he traducido en el buscador, ¿no? Para ponerlo. Entonces, esta investigación de la doctora Angiglieri es bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de la sutura medio palatal, ¿no? Del paladar. Y la doctora Angiglieri hace esta gráfica, ¿no? Para ponernos diversos estadios, ¿no? Creo que eso ayuda un montón. El estadio A es el estadio de un paciente joven, ¿no? O muy niño, donde la sutura está totalmente abierta, ¿no? Todavía no hay un cierre fisiológico y vamos avanzando hasta donde ya no se observa la sutura en el estadio E. Bien, la terapia, ¿no? Para hacerla corta, que nosotros podemos tener con mucha eficacia con una disyunción maxilar que fundamentalmente se apoya en mini tornillos, es al estadio C. Hasta acá podemos hacer, ¿ah? Hasta acá podemos atender. Eh, y eso lo vamos a hacer con tomografías. Esta maduración sutural nos permite, y es lo que dice al final en la conclusión, si podemos ser eficaces o no. Si un paciente, por poner un ejemplo, ¿no? Para exagerar para que se me entienda, no es que sea así, para exagerar. Un paciente de 10 años, ¿ya? Que uno dice, bueno, es un paciente joven que seguramente está abierta la sutura y podemos trabajar ahí. Lo encontramos en estadio D, que puede haber. Acá obviamente no vamos a tener muy poca eficacia, porque ya se ha ido cerrando la sutura. Pero en teoría es un paciente joven que debería tener la sutura abierta, pero por lo que sea, por la madurez del paciente o por tantas variables que no tenemos nosotros mucho control, se ha cerrado. Entonces acá un tratamiento de ampliación de transversal no va a tener mucha eficacia. Acá ya tendrá que ser orientado en el estadio D o en el E, un tema ya quirúrgico, ¿no? Una distracción osteogénica, ¿no? Que es simplemente abrir la sutura, ¿no? De manera quirúrgica, para solucionar un problema transversal, ¿no? Bien, entonces, en resumidas cuentas, cuando uno ve una tomografía y se encuentra en estos estadios, va a poder realizar terapias, ¿no? Obviamente en el estadio C está que muy al límite, ¿no? Y que
nos costará un poco más probablemente, pero todavía se puede hacer algo, ¿no? En esta gráfica está pues didácticamente explicado, pero a veces hay que tener un buen ojo para poder determinar cómo se realiza. Bien, voy a poner algunas diapositivas del artículo para explicar cómo se ha llegado a esto, ¿no? Cómo se puede determinar esto, ¿no? En una tomografía, en los cortes, ¿no? No sé si habrán manejado una tomografía, pero les recomiendo ya ir metiéndose, no es muy difícil, ¿no? En el corte uno puede determinar dónde pone este nivel para poder ver la sutura, ¿no? Y se recomienda fundamentalmente en la parte media, ¿no? En la parte media y a veces jugar también, irse un poquito hacia la parte inferior de la sutura, ¿no? Ya al techo del paladar, ¿no? Bien, y ahí uno puede observar cómo está esta sutura, ¿no? Si se pone de esta manera, ¿no? Entonces uno en el software que se utilice, se pone esta línea, se cambia a la visión eh, pues superior, ¿no? Y va recorriendo cómo está esta sutura en el paciente que tengamos, ¿no? El estadio A más o menos se puede ver así, ¿no? Que es que hay una línea clara, radio opaca, que nos determina, pues, ¿no? Que ahí hay algo diferente, ¿no? Que hay dos plaquitas, ¿no? Por eso se ve así. El estadio B ya es un poquito más difuso, ¿no? Se ve algo ya diferente. Vuelvo a repetir, a veces hay que tener buen ojo, ¿no? Yo pongo acá las diapositivas que pone la doctora Angelieri, ¿no? En el estadio C todavía se ve esa línea radiopaca en una amplia posición. Acá ya casi no se ve nada, pero sí se ve, ¿no? En el estadio D, pues ya es muy difuso, ¿no? Ya muy difuso, no se puede diferenciar eso. Y en el estadio E ya totalmente cerrado, ¿no? Entonces, eh, poder determinar todo esto nos permite y nos ayuda a poder ver cómo podemos ayudar a nuestros pacientes, ya sea un paciente joven o paciente adulto, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi idea presentando este artículo? Que los estadios de la sutura no dependen tanto de la edad, ¿no? Sí, la edad tiene algún componente, obviamente, es orientativo, pero a veces no, como veremos ahorita, ¿no? Bueno, este es el resumen de estos 5 estadios que se pueden de diversas maneras, ¿no? Ok, entonces aquí esta es la diapositiva interesante para mí, ¿no? Entonces, en el estadio A hasta el C es donde podemos hacer una disyunción palatina con los diversos aparatos que podamos tener, ¿no? Y en principio, el estadio A es en pacientes jóvenes, ¿no? 5 años a 11, de 11 a 14, de 14 a 18, de 18 a más, ¿no? En fin, entonces, volviendo a las partes más... cuando uno está en el estadio de 18 años, obviamente acá puede darse, y como se ve acá, un casito en estadio B teniendo 18 años a más, ¿no? El artículo no nos dice este paciente cuántos años tiene, puede tener 20, ¿no? Pero en principio, a veces, en este paciente, si tiene cae en este estadio B, podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar, podemos hacer algo más, ¿no? Eh, bueno, y en pacientes jóvenes se ve claramente, ¿no? Que el estadio B es el mayoritario, ¿no? Es el mayoritario, ¿no? Y acá lo curioso también es, por ejemplo, 11 a 14 años. Hay en el estadio E, que ya está cerrado, hay 5 pacientes mujeres que teniendo 11 a 14 años ya tienen cerrada la sutura. Entonces aquí si uno dice, no, tú tienes 14 años, la sutura está abierta, no podemos trabajar, vas a fracasar, porque a esa edad está cerrada ya en estos pacientes, ¿no? Entonces, trabajar con radiografías, con tomografías, para hacer una disyunción o una ampliación del maxilar superior es fundamental, ¿no? No hay que fijarse solo en la edad, ¿no? Ya estamos viendo aquí.
¿no? Sí, obviamente hay una relación, tengo 5 años, 5 a 11 años en estadio B y el A, parece que es lo más o menos lógico, pero en estos ejemplos extremos podemos ver que no está relacionado totalmente a la edad, no, no es causa-efecto la edad, ¿no? Cada sutura es cada sutura, cada paciente es cada paciente, ¿no? Y acá, como vemos, bueno, el componente hormonal es bien fuerte y en estos casos puntuales, obviamente, ¿no? En el caso de las chicas es siempre bien variable, ¿no? Tener eso en cuenta, ¿no? Para no, eh, uno pone su disyuntor, amplía y no funciona, porque no funciona, si es joven, debería funcionar. Pues no tiene que ver la edad mucho, ¿no? A veces, ¿no? Y sobre todo en este caso con pacientes aparentemente jóvenes, se puede estar ya cerrado en el estadio E. Bien. ¿Qué dice la conclusión de este trabajo, no? Este nuevo método de clasificación tiene el potencial de evitar los efectos secundarios de un fallo rápido de la expansión maxilar o una expansión maxilar rápida innecesaria asistida quirúrgicamente para adolescentes tardíos y adultos jóvenes, ¿no? Entonces, es evitar un fracaso, ¿no? Es estar haciéndole un aparatito que no funciona para nada porque de repente ya está cerrada su sutura y ya tiene que ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para poder solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Bien, entonces, este artículo es súper interesante, da muchas luces, primero determinando en qué estadio está, ¿no? Y esto es práctica, ¿no? No hay otra, y poder determinar si está o no abierta esa sutura y poder en base a eso trabajar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bien, este es el doctor Moon, que trabaja su propio aparatito, ¿no? Esta es su Maxillary Skeletal Expander, así se llama, ¿no? En inglés, MSE, ¿no? Y que tiene esta configuración, pero como hemos dicho, en estos ortodoncistas indios hacen un aparato muy similar, pero con un Hyrax, que lo encontramos en la casa dental, y con alambre de 1 milímetro, soldado. Muy barato. Acá el doctor Moon te vende su aparato, sus alicates, ¿no? Sus entornilladores y todo el asunto, pero en Estados Unidos, ¿no? Obviamente acá no nos llega todo este dispositivo, ¿no? Y lo que él hace es un anclaje bicortical, ¿no? Bicortical, ¿no? O sea, pone los tornillos que creo que son de 12 milímetros en la parte del paladar y la retención se da de manera bicortical, ¿no? Tanto en la cortical del paladar como en la cortical del suelo nasal, ¿no? Entonces, doctor, acaba de hacer dañar a las fosas nasales. Bueno, el doctor Moon va haciendo esto muchas veces y no hay ningún daño, ¿no? Porque simplemente el tornillo está ahí y se retira rápidamente, ¿no? No hay un problema de vías aéreas, ¿no? Y está, lo va haciendo el doctor, va dando sus conferencias por todo lado, ¿no? Y explicando que no hay ningún temor en realizar este tipo de tratamientos, ¿no? Y si se dan cuenta, acá entra pues, todo un incisivo más, ¿no? Entonces, ya me evito pues extracciones de premolares al haber ganado tanto espacio, ¿no? Porque es un efecto, aunque está apoyado en los molares, es un efecto mayormente óseo, ¿no? ¿No? Porque tiene estos tornillos, ¿no? Eh, bien. El doctor Moon también recomienda tener este tipo de medidas para determinar si un maxilar inferior o superior están estrechos y se basa fundamentalmente en estas medidas, tomar modelos, en el modelo tomar en el punto jubal, que se llama así, en el punto jubal aquí, ¿no? En la parte más superior a la altura del maxilar, del molar, del primer molar superior, en la parte ya, ¿no? Donde termina el fondo de surco, y luego acá en la parte inferior, en el cuello cervical del primer molar, ¿no? Tomar las medidas y ver si hay proporción o no, ¿no? Obviamente acá el maxilar superior está atrésico y aquí también se acompaña de una inclinación de los molares, ¿no? Están inclinados y, y obviamente parece que el problema es del maxilar superior, ¿no? Acá lo mismo en una conferencia que ha dado hace 2 días el doctor Moon en Miami, ¿no? En una reunión de ortodoncistas en Miami,
y el doctor Munga estuvo presente, ¿no? Y él ponía esta gráfica, ¿no? En su conferencia, que es lo mismo que el modelo, ¿no? Pero me gustó más así, es un poquito más llamativo. Y acá hay simplemente a ver, acá creo que en el modelo, él cuando toma en referencia el modelo, toma la parte cervical del molar. Pero cuando considera, ¿no? Y esto ya es un poquito más complicado de realizarlo, una fotografía simplemente como orientación, toma lo que se denomina el borde Walla, ¿no? No sé si se ve aquí esta línea, ¿no? ¿No? Esta línea, y que el doctor Andrews llamó el borde Walla, ¿no? El borde Walla, ¿no? Y que simplemente es su nombre con el de su hijo, ¿no? ¿No? Williams Andrews, ¿no? Walla, ¿no? De su hijo y de él, ¿no? Él pusieron su nombre a este borde, ¿no? Que da esa inclinación a los molares para poder determinar ese ancho intermolar en la parte inferior, ¿no? Bien, entonces a veces se toma el borde Wallace si estamos considerando esto, pero en un modelo, y este es un modelo digitalizado, mejor es tomarlo esa parte cervical, ¿no? En el maxilar inferior. Bien, entonces la referencia puede cambiar, ¿no? En una radiografía puedo tener esto en cuenta, ¿no? Y ahora con los escáneres intraorales puede ser más sencillo ubicar el borde Walla, ¿no? Porque, bueno, ya lo marcas y el software te lo saca, ¿no? ¿No? Y el punto jugal, eso sí no cambia, ¿no? Punto jugal aquí arriba, ¿no? En el maxilar superior. Punto jugal. Bien, aquí es también un trabajo del doctor Moon. Eh, Vemos aquí en estos puntitos son sus mini tornillos, ¿no? Y todo esto de aquí es lo que ha logrado hacer una disyunción. Entonces, imagínense todos estos milímetros ganados al perímetro de arco y puedes evitarte extracciones, ¿no? Para alinear un maxilar superior y corregir problemas de pasadita en el maxilar inferior, ¿no? La disyunción osteogénica en un maxilar inferior fundamentalmente, en el superior podemos hacer todas estas maravillas, ¿no? Eh, pero en el inferior a veces no, ¿no? Ya si pasa a los 8 años, la sínfisis mentoniana ya se cerró, ¿no? Y aquí lo que se hace ayudado de un tornillo expansor, el que sea, ¿no? Acá simplemente es un gráfico, ¿no? Si se hace esta disyunción quirúrgica, ¿no? Ampliando esto, podemos ayudarnos de este tornillo y ampliar, ¿no? O sea, se hace la disyunción, se abre la sutura, se pone el tornillo y el tornillo va ampliando, ¿no? ¿No? Que es lo más fisiológico, ¿no? Y se puede corregir un apiñamiento severo, ¿no? Ya acá no puse la foto anterior, pero el canino estaba fuera del arco, ¿no? Estaba por acá, me parece recordar, y se logra espacio para el canino sin extraer ninguna pieza dentaria, ¿no? Bien, porque por los motivos que sean, este maxilar inferior hubo un poco de desarrollo óseo, ¿no? Y se quedó así pequeño. Ahora vamos a ver algo que se refleja a veces en la práctica diaria de la estrechez en zapatilla, ¿no? Adelantamiento natural de la mandíbula, ¿no? Entonces acá se une dos cosas. Estamos hablando de problemas transversales, que a veces asumir un problema transversal de manera, entre comillas, natural, porque obviamente no ha sido así, la mandíbula se adelanta, ¿no? Entonces, hay algunos doctores alemanes que lo bautizaron de esta manera, ¿no? Estos autores, Reichenbach y Tatz, hablaron de esto en su libro en el año 71, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen, no? El argumento, ¿no? Cuando el calzado es demasiado angosto, es imposible que el pie asiente por completo. Al ensanchar el calzado, el pie se desliza hacia adelante a su posición correcta, ¿no? Y ponen este gráfico, ¿no? Si un zapato es pequeño, los, los, el pie, ¿no? Está como reducido, ¿no? Está aprisionado y toma una posición diferente. Pero si es un zapato más grande, habrá un adelantamiento
¿no? del pie, aparentemente, ¿no? Entonces, juegan un poquito a que, ¿no? Pues la sandalia, por decirlo así, ¿no? Porque creo que aparentemente, ¿no? La suela es el maxilar superior y el pie es el maxilar inferior. Si ampliamos el maxilar superior o una suela más amplia, el pie se acomodará de manera natural y se adelantará, ¿no? Aparentemente hay un adelantamiento, ¿no? Se adelanta, ¿no? Bien, entonces esta es la idea, ¿no? Bueno, hasta el gráfico está medio raro, ¿no? Porque acá pues, está medio, bueno, porque acá, ¿qué estamos viendo? Un perímetro de arco pequeño, ¿no? Se ha ensanchado y vemos esto, ¿no? Entonces un poquito como reflejando también el trabajo que se puede dar, ¿no? Bien, el ensanchamiento del maxilar permite la reposición espontánea de la mandíbula a una posición más anterior, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Bien, entonces acá vemos un problema transversal que ayuda a solucionar un problema antero-posterior, ¿no? Que ahora lo veremos. La expansión inferior se puede dar después también, tratando de expansión, ¿no? No disyunción. Si ya hemos logrado esto, ¿no? Que un maxilar inferior se adelante a su posición adecuada, ¿no? Podemos ayudar, si además falta espacio, con una expansión inferior en un paciente más pequeño, ¿no? Ahí estamos viendo que todavía hay dientes temporales, ¿no? Y acá parece que es el molar temporal. ¿Cuántos años puede tener este niño? 7 años más o menos, ¿no? Entonces, la sutura, la sínfisis mentoniana se cierra a los 8 años. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hasta los 8 años puedo lograr una expansión ligera, si pongo ese tornillo, ¿no? Ampliar ligeramente, es un efecto más óseo que dentario, pero si tiene menos de 8 años, puedo conseguir algún efecto dentario, un efecto óseo, perdón, un efecto óseo. Entonces, tener eso en cuenta en la cabeza, ¿no? 8 años. Pero como sabemos muy bien, esto es una referencia, ¿no? Tenemos que tomar una tomografía, ver cómo está esa sínfisis, si está cerrada o no, igual, ¿no? Puede de repente tener 8 años y ya se cerró la sutura a los 7, ¿no? No sé. O tiene 8 años y todavía la sutura se cerrará a los 10. Es una variable que tenemos que jugar, ¿no? Eh, entonces, eso nos sirve para nosotros y también para explicar a los papás, ¿no? Señor, su niño tiene el maxilar chiquito. Vamos a poner esta plaquita para ayudarle a ver si se puede abrir esta sutura que tiene aquí, ¿no? Puede que funcione, a veces no, porque es la sutura, está cerrada, o puede que esté abierta. No lo sabemos, señores, ¿no? Le decimos a los padres, ¿no? Entonces, tener eso en la cabeza para también orientar a los papás, ¿no? Esta es una plaquita muy sencilla de realizar, poner un tornillito, un arco vestibular, ¿no? Ya lo hemos hecho en la práctica, es muy fácil. El tema es manejar las edades, la madurez y poder hasta qué punto podemos ayudar a los pacientes, a los niños, ¿no? Ok, entonces hasta aquí esta parte. Voy a ver un casito mío, les voy a pasar un casito mío donde se realizó este trabajo de solucionar un problema transversal, ¿no? Mi paciente Gracie, 13 años, ¿no? Viene a la universidad cuando está haciendo la especialidad y nos dice esto, ¿no? Que tiene los dientes chuecos, ese es único que tiene en la cabeza, ¿no? Este es el perfil de Gracie, ¿no? Vemos un maxilar inferior retruido, ¿no? Pues ¿no? Simétrica, no tiene mayor problema, ¿no? Externamente, ¿no? Las fotos extraorales. La foto interior es otra historia, ¿no? Un apiñamiento ligero o mediano, ¿no? Claramente por una atresia maxilar. Vean acá es donde se nota fundamentalmente, ¿no? Este premolar hundido, ¿no? Cómo se está dando todo esto de aquí, ¿no? Acá se ve claramente, ¿no? Está como comprimido aquí, ¿no? Comprimido, ¿no? ¿No? Y aquí también hay una inclinación del maxilar inferior, ¿no? Producto pues también de esa compensación de solo, ¿no? Que tratan de ayudarse, ¿no?
Acá los modelos, ¿no? Se ve claramente lo mismo, ¿no? Aquí está atresia maxilar, aquí también, ¿no? Y acá también, ¿no? Esta inclinación, ¿no? Fundamentalmente en este lado izquierdo, ¿no? Acá una aproximación de esos modelos, lo mismo, ¿no? Esa atresia maxilar está cantada, ¿no? Y acá junto a eso tenemos un problema de este diente con una alteración dentaria severa, ¿no? Y que disminuye el perímetro del arco también, ¿no? El perfil, las radiografías, eh, un problema óseo, hay cierto equilibrio óseo aquí, no hay un mayor problema, ¿no? Simplemente ese maxilar inferior está ligeramente retruido. La panorámica, ¿no? No hay una mayor alteración, ¿no? En la ATM está en su lugar, ¿no? Se ve los apiñamientos nada más. Un acercamiento de las intraorales, ¿no? Esa atresia clara en el maxilar superior. Acá, el lado derecho, el lado izquierdo, ¿no? El lado derecho está mayormente inclinado, ¿no? Esa angulación está inadecuada. Aquí lo mismo, un acercamiento, ¿no? Y acá ven pues este lateral, que es el 1.5 más que el ancho mesiodistal de un lateral, ¿no? Y ahora veremos qué hicimos aquí, ¿no? Bien, los detalles. Entonces, avances del tratamiento. Ponemos un mini tornillo, 2 mini tornillos aquí. ¿Y por qué pusimos este mini tornillo, no? A esta niña, con la presencia del papá, le preguntamos si había tenido ya la menarquia. Y como había tenido la menarquia, ya es un indicativo de ya una cierta madurez, ¿no? Entonces, hacer una plaquita removible, de repente no hubiera servido, no hubiera sido muy útil, ¿no? Entonces optamos a la segura, unos mini tornillos para que haya un efecto mayormente óseo, ¿no? Porque es lo que nos interesa en este caso, intervenir la parte ósea. Se produce el diastema después del uso del disyuntor, ¿no? Hicieron una plaquita de Haas con sus tornillos. Gracias a Dios no hubo problemas periodontales, ¿no? Y acá se activó el aparatito, se cubrió con resina el tornillo, los tornillos, ¿no? Los dos tornillos, y se trabó el tornillo, ¿no? Se puso resina aquí para que no se cierre. Se cierra el tornillo, no es que lo abres y se cierra. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Y se abre este diastema, ¿no? Que se da aquí. Tomamos una radiografía para ver si realmente se ha producido esa ampliación y vemos aquí, ¿no? Si hay se ha abierto, ¿no? La sutura, ¿no? Y eso es extraordinario. Entonces aquí hay que esperar unos meses para que esta sutura, porque hemos abierto, se invada obviamente de sangre y se vuelva una parte ósea, ¿no? Entonces eso lo tenemos ahí un tiempo. Esto es el 15 de febrero, el 5 de marzo, hacemos un control y se ha cerrado, ¿no? Se dieron cuenta, se cerró de manera natural, se cerró ese espacio, ¿no? Ya vamos ganando espacio, ¿no? Ya vamos ayudando, ¿no? Y esto obviamente hay que explicarle a los papás, ¿no? Al papá que la acompañaba siempre a ella, le explicaba todo esto, siempre hay esa si ya quiero que lo corrijan, ¿no? Acá qué están haciendo, ¿no? Y explicando y con la confianza adecuada se va consiguiendo los pasos, ¿no? Eh, bien, se va acomodando ya un ligero acomodo de ese canino que estaba muy hacia vestibular, ¿no? Estamos en junio, lo habíamos puesto abierto en febrero, ¿no? Y en septiembre ya quitamos la plaquita, ¿no? Y ya hay un ligero, hemos conseguido una llave canina, ¿no?
de manera natural. Acá todavía falta, ¿no? Bien, ha habido una ligera corrección, ¿no? Acá solamente ampliando, ¿no? Hemos ganado el perímetro de arco, acá falta todavía este canino acomodarlo. Y ya luego vamos por la parte de aparatología fija, ¿no? Que ya, entre comillas, es lo más sencillo, ¿no? Realizar este trabajo, ¿no? Si se ven aquí, este segundo premolar está muy hacia palatino y nuestro trabajo es llevarlo al arco, ¿no? Ya, ahí hemos conseguido después de unos meses de trabajo llevarlo a su posición. Y eso nos permite también ir ganando espacio, ¿no? Y en el maxilar inferior también igual. En el inferior se hizo algo de stripping, ¿no? Para poder corregir este apiñamiento, ¿no? Y luego ya retiramos la aparatología y simplemente con un poquito de stripping y sobre todo trabajo transversal se produce esto, ¿no? Aquí se reconstruyó con resina este lateral, se hizo un desgaste, ¿no? Desgastes para lograr la dimensión del lateral, del diente contralateral, ¿no? Y a resina, diciéndole al paciente que esa resina seguramente se va a decolorar y hay que cambiarla, se logró una mejor forma, algo más anatómico, ¿no? Bien, luego los modelitos de ya el trabajo final que realizamos, ¿no? Bien, su contención superior, inferior, ¿no? Después del tratamiento. Y acá lo que quería resaltar es una foto antes y después del perfil, ¿no? Este es antes, este es después. Entonces, ¿qué ha pasado con el max? Si hacemos una línea de subnasal, pues ha habido un adelantamiento del maxilar inferior, siguiendo un poquito esta idea de la zapatilla de estos doctores alemanes, ¿no? Ha habido un ligero adelantamiento del maxilar inferior, ¿no? Que estaba al inicio del tratamiento muy hacia distal, ¿no? Entonces, sin haber tratado ortopédicamente, hemos logrado ese adelantamiento. Si bien es cierto también con la edad, ¿no? Porque estos son 2 años de tratamiento, o 2 años y medio casi de tratamiento, pues también hay un crecimiento natural del maxilar, ¿no? Bien, ¿qué más, no? Radiografía final, ¿no? Antes de sacar los brackets para ver si está todo en su lugar y ver esos cambios, ¿no? Bien, listo. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, Te escucho. buenos días, doctor. Buen día. Doctor, una consulta. Sí, Mm, en caso de esta paciente, la mordida no ha terminado con mordida profunda anterior. mordida profunda anterior. Sí. No, mira Y cómo los está. incisivos llegan a contactar. Sí, claro. No, mordida profunda no tiene. ¿No? Está bien, sí. ¿Ves Con el ahí? tiempo no se va a desarrollar tampoco ese tipo de mordida. No, no, no. ¿Por qué tendría que desarrollarse? O sea, no, no debería La desarrollarse residual. eso, ¿no? Ya, doctor, usted no ha hecho ninguna exodoncia tampoco, ¿no? En este No, caso, eso no. no, no, ninguna. O sea, es lo que la idea, ¿no? De ampliando el perímetro de arco podemos evitar extracciones. Si la hubiera cogido sin saber que se puede ampliar el maxilar superior, a veces uno puede, vamos a sacar este premolar y ganamos espacio, acomodamos el canino, ¿no? Entonces, sin hacer ningún tipo de extracciones, ampliando la parte transversal, ganas bastantes milímetros, ¿no? Doctor, ya, y en caso, digamos, que ya se pone el disyuntor y Sí, aún así no se ha conseguido espacio suficiente como para que sí, puedan ingresar sí. una pieza dental, ahí sí se tiene que hacer exodoncia. Claro, ahí sí puedes pensar en hacer una exodoncia o antes hacer un ligero desgaste, ¿no? Por eso hay que, en este caso, nuevamente tomar un modelo y a ver si realmente necesito más o menos espacio, ¿no? ¿No? Sí, o sea, se puede hacer extracciones, no es que no se puedan hacer, se pueden hacer.
¿no? Pero primero, el primer problema que hay que solucionar es transversal. Y luego de eso ya sigues, nuevamente hay que reevaluar el caso, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, a ver si está aquí el control, acá, y sacamos la aparatología, hubo nuevamente que analizar el caso, ¿no? Ver aquí si realmente nos podía, qué podíamos realizar en el maxilar superior, en el maxilar inferior, y acá pues, te das cuenta todavía, aunque hemos ampliado la sutura, estas piezas están todavía, a ver, se me mueve esta cosa, están todavía muy hacia a palatino, entonces aquí también están inclinadas, ahí se me mueve esto, están inclinadas, ¿no? Entonces, eh, ahí estoy perdiendo espacio, ¿no? Puedo ganar espacio, ¿no? Pero al haber corregido esta inclinación inadecuada, el canino entró en el arco, ¿no? Entonces, eso se va evaluando una y otra vez. O sea, no es de buenas a primeras, vamos a extraer, no, vamos a hacer primero transversal, antero posterior y luego, ¿no? Superior inferior, ¿no? Doctor, cuando se hace una expansión palatina con un Hyrax o no sé, otro aparato, ¿qué ocupa ese espacio vacío de la sutura cuando se abre? ¿Qué Sangre se y cultiva? hueso, ¿no? Sangre y hueso. Eso, y eso hay que esperar por lo menos unos 6 meses, ¿no? Mira, yo acá hicimos esta sutura el 15 de febrero, ¿no? Se quedó ahí y lo dejamos, al paciente no lo vimos bastante tiempo. Acá hicimos un control, ¿no? A los 2 meses para ver cómo está. Simplemente fotos de control, nada más. No hice nada. Y ya en junio, ¿no? Como foto antes de sacar el aparatito, ¿no? El Hyrax, y acá ya lo saco, ya exagerando hasta 8 meses más o menos, ¿sí? 8 meses, ¿no? Entonces, sí, se lo ocupa hueso y primero sangre, ¿no? Y luego se convierte eso en hueso, ¿no? Lo que se hace fisiológicamente. Doctor, y o sea, se mantiene entonces Hyrax o se puede poner otro aparato. No, No se sé, así mantiene. sea menos incómodo. No, no, o sea, puedes sacarlo y poner otra cosa, pero lo más práctico es eso mismo, te sirve de contención, ¿no? Eso mismo, ¿no? Y como había un buen aseo, no había problema, ¿no? Y ahora hablando de esto, lo que se puede hacer para asear esta zona es usar estos hilos dentales que tienen esa punta de nylon, no sé si habrán visto, venden creo en Plaza Vea, hay una punta de nylon que es dura, ¿no? Entonces vas metiendo, y sirve también para prótesis, ¿no? Vas metiendo el alambre y ya vas aseando, ¿no? Haciendo el aseo en esa zona. Doctor, Eso es. doctor, y en pacientes que tienen, por decir, deporte de contacto, ¿qué se ¿Ya? puede hacer? O sea, suponiendo que viene un paciente digamos, practica Kung Fu o ya lo más básico, fútbol, digamos. Sí. Bueno, ahí simplemente como cualquier terapia, ¿no? O sea, es decir, acá vamos a tener un trabajo activo y si a pesar de que puedas usar una férula, va a estar todo en... Estamos moviendo el hueso y si tienes un golpe, pues ya es a cuenta tuya, ¿no? Entonces, tener esa advertencia, todo se puede hacer. Puedes tener una férula más gruesa, hazlo como lo quieras manejar. Pero el tratamiento se puede hacer, simplemente que está en tus manos, ¿no? Está en tus manos, ¿no? Si se puede evitar ese tiempo, este tiempito de terapia, si se puede, mejor, ¿no? Para no estar teniendo una vez en la cabeza, ¿no? Que estás trabajando y por tu afición, por tu deporte, se echa a perder eso, ¿no? Entonces, bueno, yo también es prioridades de las personas, ¿no? ¿No? O sea, si estás poniéndote en nuestras manos para que yo te pueda ayudar y a la vez me la complicas con esto, bueno, ya está. Que sepas que de repente si tú tienes algún accidente, pues el problema es tuyo, ¿no? No mío, ¿no? Bueno, hay que tener esa advertencia, ¿no? Porque no podemos cargar con la forma de vida de los pacientes, ¿no? O sea, esa no es nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea es hacer lo que sabemos que es eficaz y ayudar a que el paciente nos colabore. Si él sigue con su afición
que no nos colabora o que pone en riesgo nuestra terapia, pues es poco hasta, nos complica la vida, pues, ¿no? Porque o haces tu terapia y luego haces tu deporte, pero las dos cosas a la vez es más complicado, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna más preguntas, si no ya nos vemos en la tarde.